Les habla Kirtop y estos son 100 datos sobre el antiguo Egipto de los que los libros de texto no hablan. El pan funerario del antiguo Egipto. En la ofrenda fundacional de la tumba de Hatshepsut, los arqueólogos encontraron pan que había estado allí durante unos 3.500 años. Estas piezas son del Imperio Nuevo y se colocaron en los cimientos como parte de un ritual en la construcción del espacio sagrado. En el antiguo Egipto se ofrecían alimentos, vasijas y herramientas selladas en los cimientos, conectando el edificio con los dioses y el destino del difunto. El pan representaba sustento, orden y existencia continua, pero no era para consumo ni se veía como reserva alimenticia. Su conservación se debió al aislamiento y clima seco. El análisis reveló molienda gruesa y mezclas, típicas del pan ritual. 3 artefactos desaparecidos. En 1872, el ingeniero Waymond Dixon descendió por un pasadizo en la Gran Pirámide y se topó con uno de los misterios más extraños de Egipto. De un conducto de ventilación profundo, de apenas unas cuantas pulgadas de ancho, extrajo 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro. Todos parecían primitivos, pero precisamente eso es lo que genera preguntas. ¿Para qué se habrían escondido esas cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, que después se conocerían como las reliquias de Dixon, pronto se rodearon de mitos. La piedra es lisa como tallada. El gancho parece más herramienta que reliquia. El fragmento de madera es lo más misterioso. Después de ser transferido a Edimburgo, desapareció. Simplemente se perdió. Durante décadas. No fue sino hasta la década de 2020 que una parte de la madera fue encontrada por casualidad en una caja entre colecciones olvidadas. El análisis mostró que tenía más de 5.000 años de antigüedad, posiblemente más antigua que la propia pirámide. ¿Por qué casi no se habla de esto? Porque nadie se apresura a investigar más a fondo. Parece que estos 3 objetos son la clave, no al sarcófago, sino a algo más antiguo y aterrador, un misterio que la pirámide aún oculta. Bebés momificados. ¿Recuerdan al faraón Tutankamón? Su tumba, hallada hace casi 100 años, aún brinda nuevos descubrimientos a los científicos. En la tumba, junto con Tutankamón, se encontraron las momias de 2 niños. En ese entonces, no existía la tecnología para la identificación por ADN, por eso, estos hallazgos se mantuvieron en secreto. Y a los niños se les llamó 317A y 317B. Hoy el análisis de ADN mostró que estas 2 niñas no nacidas probablemente eran hijas de Tutankamón. Una de ellas tenía alrededor de 4 meses de gestación y la otra casi llegó a término. Los investigadores creen que las niñas protegían a su padre en el más allá. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y llevaban objetos a la tumba para protegerse y viajar al más allá. La historia de Tutankamón y sus hijas es otro sorprendente capítulo del antiguo Egipto. Botes para la eternidad. Las barcas funerarias aparecen en Egipto ya en el 4º milenio antes de Cristo, 1000 años antes de las primeras dinastías. Los hallazgos más antiguos se registraron en Abidos y Hieracómpolis, donde junto a tumbas de la élite se encontraron verdaderos botes de madera de hasta 20 metros de largo colocados en fosas excavadas especialmente para ellos. Se orientaron a lo largo del Nilo mostrando un ritual intencional, no accidental. En Abidos, arqueólogos hallaron más de una docena de enterramientos de botes junto a tumbas de gobernantes protodinásticos. Algunos botes se desmontaron antes del entierro y otros se usaron en vida, conservando rastros de reparaciones, desgaste y pintura. Colocaban en la tumba un objeto vinculado con los dueños y su estatus, no solo un símbolo. En una sociedad donde el Nilo era la vía principal, tener una embarcación implicaba controlar movimiento, comercio y personas. Los botes también se representan mucho en la cerámica predinástica. El mismo tipo de botes, casco alto y forma alargada, presentes en varias regiones, lo que señala una tradición extendida, no un culto local. Ya en este periodo, la embarcación se convierte en un símbolo de poder y pertenencia a la élite, y no solo en un medio de transporte. Más tarde, esta idea no desaparece, sino que se amplía. Las barcas solares de los faraones junto a las pirámides derivan de un ritual más antiguo, no son un invento nuevo. Las embarcaciones funerarias registran el momento en que el poder y el estatus empiezan a percibirse como algo que debe preservarse incluso después de la muerte, y para ello la sociedad está dispuesta a gastar recursos que no tienen valor práctico para los vivos. En 365 después de Cristo, un fuerte terremoto frente a Creta
causó uno de los tsunamis más destructivos del mundo antiguo. Las olas alcanzaron la costa norte de África y casi destruyeron Alejandría, la ciudad más grande de Egipto. Los contemporáneos describieron cómo el mar se retiró repentinamente, dejando al descubierto el fondo, y luego una gigantesca pared de agua se precipitó sobre el puerto y los barrios costeros. Historiadores estiman que el terremoto pudo alcanzar 8 grados. Investigaciones geológicas confirman el desplazamiento de placas litosféricas en el Mediterráneo oriental en ese periodo. Las zonas submarinas cerca de Creta se elevaron varios metros y las costas de Egipto sufrieron varias réplicas. Las destrucciones fueron tan grandes que el recuerdo de la catástrofe se mantuvo en las tradiciones culturales durante 2 siglos. En Alejandría se hacían ceremonias de luto anuales llamadas Día del Terror. Las últimas referencias a ellas son de finales del siglo VI, haciendo de esta tradición una de las más longevas del mundo antiguo. Arqueólogos hallan rastros de inundaciones y restos de edificaciones destruidas en el antiguo puerto, confirmando el desastre. Antibióticos en el antiguo Egipto. Arqueólogos han descubierto que los egipcios los usaban miles de años antes de ser identificados por la ciencia. El análisis de las momias reveló alto contenido de tetraciclina, sustancia descubierta oficialmente en 1948. Se hallaron rastros de esta sustancia en huesos y dentina, lo que indica consumo regular en vida. El hallazgo fue accidental. Estudiantes de arqueología recrearon una receta antigua de cerveza egipcia usando registros e ilustraciones. El análisis químico reveló que en la fermentación se forma tetraciclina. Esto se debe a microorganismos del género Streptomyces en el mosto que sintetizan sustancias antibióticas. Los resultados mostraron que en el antiguo Egipto dominaban la fermentación y conocían su efecto curativo. Las altas concentraciones de antibiótico en las momias muestran que la cerveza se usaba también para prevenir y tratar infecciones, no solo como bebida. Как лечились в Древнем Египте? Cuando se habla de la medicina del antiguo Egipto, normalmente se piensa en hechizos, dioses y procedimientos primitivos, pero los hallazgos arqueológicos rompen bastante esa imagen. Basta con empezar por la prótesis. En una tumba se halló un dedo gordo del pie artificial de madera negra y cuero. Por mucho tiempo se creyó que era un atributo funerario, hasta que se halló que tenía el mismo desgaste que los objetos de uso cotidiano. El dedo, sujeto con correas y replicando el pie, permitía caminar con sandalias. No era simbólico, sino un dispositivo médico. Sobre los dientes, los egipcios tenían problemas dentales frecuentes. La harina y el pan tenían arena y polvo de piedra, desgastando los dientes pronto. Los arqueólogos hallan construcciones extrañas. Los dientes se sujetan con alambre de oro. A veces son de otras personas y reemplazan los perdidos. Esto no es odontología moderna, pero busca restaurar la función, no solo soportar el dolor. Incluso los faraones no eran la excepción. En la momia de Ramsés II se encontraron graves inflamaciones en las encías, abscesos y dientes destruidos. Por las huellas se nota que sufría dolor constante. Y eso que tenía todo el poder y los recursos a su disposición. La medicina egipcia no volvía inmortales a las personas, pero buscaba hacer la vida más llevadera. La anestesia destaca en los papiros con mezclas de plantas, vinagre, alcohol y adormidera. Se hallaron rastros de opiáceos en los recipientes. Esto no significa que las operaciones se realizaban sin dolor, pero los egipcios entendían claramente que el dolor se podía aliviar, y no con magia, sino con sustancias que realmente afectan al cuerpo. La medicina y la religión no estaban separadas. Veían las enfermedades como obra de un demonio o de la ira de la diosa Sekhmet, pero las trataban de forma material, con vendajes, ungüentos, cirugía. El hechizo no se recitaba en lugar del tratamiento, sino junto con él. Para los egipcios esto no era una contradicción, sino un solo sistema. Al final se forma una imagen que se sale de lo habitual. No es una medicina primitiva de los antiguos, y tampoco es un milagro adelantado a su tiempo. Es una sociedad que estudiaba el cuerpo, experimentaba, aprendía de errores y dejó soluciones inesperadas pero útiles, como prótesis y anestesia. Мумия с золотым языком. Unas excavaciones fascinantes en la parte norte de Egipto llevaron a un hallazgo sorprendente. Los arqueólogos encontraron una momia con una lengua de oro. El tesoro desenterrado tendría unos 2000 años. Las excavaciones en el templo de Taposiris Magna, cerca de Alejandría, revelaron 16 enterramientos en mal estado. Se hallaron 2 momias envueltas en una capa dorada, al parecer hecha de papiro enyesado o lino. Una de las momias tenía una corona adornada con una cobra y cuernos. Y aquí nos encontramos con un detalle sorprendente.
una lengua de oro. En la antigüedad, los egipcios creían que tras morir su alma vería a Osiris, dios del inframundo. La lengua de oro ayudaba al difunto a comunicarse con él. En la necrópolis de Baizna, donde aún hay excavaciones, hay cientos de antiguas sepulturas de varios periodos históricos. En otras tumbas también hallaron piezas de oro con formas de insectos y lotos, símbolos de prosperidad y riqueza. Cuchillo de Gebel el Arak, hallado a finales del siglo XIX cerca de ese lugar. A simple vista parece un arma ceremonial común del Egipto predinástico, con hoja de pedernal bien trabajada y mango de marfil. Pero mientras más lo observas, más sientes que algo no encaja. En el mango hay una escena compleja, figuras humanas, botes, un grupo combatiendo y un personaje central sujetando dos leones por las melenas. Este motivo es raro en el Egipto temprano, pero común en Mesopotamia. Esta escena parece de otra cultura, donde ya había imágenes mitológicas de poder, fuerza y control del caos. Para el Egipto del cuarto milenio antes de Cristo, esto era muy temprano y ajeno. Surge una pregunta debatida. ¿Es esta imagen prestada, fruto de contactos lejanos, o evidencia de que Egipto temprano no se formó aislado, sino en diálogo con otros centros antiguos? El cuchillo probablemente no se usó en combate. Es símbolo de estatus, poder y pertenencia a la élite, lo que le da su valor principal. Prueba que antes de los faraones ya había quienes pensaban en términos de símbolos, propaganda y demostración de poder. Eso muestra que en el Egipto prehistórico ya existía una política compleja y agresiva. El cuchillo de Gebel el Arak no prueba la existencia de una civilización perdida, pero deja claro una cosa: los orígenes del Estado egipcio eran mucho más complejos e internacionales de lo que suele mostrarse en la cronología simplificada. Por ahí no cabe una persona. Dentro de la Gran Pirámide hay pasadizos extraños que durante décadas se consideraron conductos de ventilación. El problema era que nada, ni aire ni personas, podía pasar ahí. Estos conductos parten de la cámara de la reina, suben en ángulo agudo y terminan en tapones de piedra con insertos de cobre. Al principio no los tomaron en serio, pero después enviaron un robot. En 1993, el ingeniero Rudolf Gentenbrink diseñó un mecanismo que pudo entrar. Se deslizaba por paredes lisas como si el conducto estuviera pulido. Al terminar, el robot halló una losa de piedra con dos clavijas, como manijas. Algo parecía oculto detrás. Lo retiraron de inmediato, los arqueólogos callaron. Las autoridades egipcias negaron permiso para otro intento y apartaron a Gentenbrink del proyecto. El segundo robot, lanzado después, hizo un agujero pequeño y detrás había otra cámara. No está claro si estaba vacía o simplemente nadie quiere contar lo que encontraron ahí. Estos conductos son demasiado estrechos para usarse en vida, pero perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. Criaturas desconocidas. Los arqueólogos hallan imágenes inexplicables, demasiado extrañas incluso para la mitología. En un templo de Dendera, los relieves muestran figuras que no pertenecen al panteón habitual. Tienen brazos largos, ojos grandes y cabezas en forma de God. Están en círculo bajo símbolos de estrellas, con alguien al centro levantando los brazos. Las inscripciones fueron borradas a propósito. No es un caso aislado. En templos egipcios como Edfu y Abidos, hay figuras en paredes de tumbas subterráneas que no parecen personas, animales ni dioses. A veces se les muestra de pie sobre plataformas con fuego o sosteniendo una esfera con rayos solares, pero de apariencia técnica. Uno de los relieves más enigmáticos, la llamada lámpara de Dendera, en realidad parece algo que recuerda a un recipiente de vidrio con un cable, del cual sale una serpiente. Se creía que la momificación surgió en Egipto en tiempos de los faraones, hacia el 2600 a.C., junto con las pirámides y una religión consolidada. En tumbas predinásticas, 4500-3500 a.C., arqueólogos hallaron cuerpos preservados artificialmente. Estos hallazgos en Badari y el Alto Egipto no se explican solo por la momificación natural en la arena. El análisis de tejidos reveló resinas, aceites vegetales y antisépticos aplicados al cuerpo antes del entierro. En 2014, un análisis químico confirmó que estas mezclas tienen una composición casi igual a la usada en la momificación clásica hasta 2000 años después. Esto significa que las personas experimentaban con la preservación del cuerpo mucho antes de la aparición de los sacerdotes, los textos y los cánones religiosos. Es importante destacar que estos entierros no son casos aislados.
En varios cementerios se hallaron rastros de tratamiento corporal, lo que muestra que era una práctica común. El cuerpo se coloca en una posición específica, se envuelve con tela y se trata con compuestos que ralentizan la descomposición. Esto ocurría cuando Egipto aún no era un estado ni tenía poder centralizado. Estos hallazgos revelan que preservar el cuerpo fue una medida práctica, no un dogma regional. Después surgió un sistema complejo de creencias sobre el alma, el juicio y la vida tras la muerte. La momificación comenzó como un experimento que se volvió tan crucial que perduró miles de años y fue pilar de la civilización egipcia. La ciudad dorada perdida. Los egiptólogos buscaban la tumba de Tutankamón, pero hallaron algo increíble: una ciudad entera perdida en las arenas del tiempo. Para su sorpresa, hallaron una antigua capital fundada por el abuelo de Tutankamón, el faraón Amenhotep III. La ciudad, hecha de ladrillos de adobe, era un complejo laberinto. En las tinajas de vino de barro halladas en la ciudad, había jeroglíficos sobre el faraón Amenhotep III. También encontraron ladrillos sellados, amuletos y un pez de oro. Estatuillas sin cuerpo. En Tanis, Egipto, arqueólogos abrieron una tumba que rompió la lógica de los rituales funerarios. Había 225 estatuillas funerarias Ushepti dispuestas en orden estricto. Formaban filas y figuras geométricas similares a esquemas estelares. Una composición así exige tiempo, intención y un ritual definido. Pero faltaba lo principal: no había cuerpo en la tumba. En el Egipto del tercer período intermedio, esto parece casi imposible. Los Ushepti estaban destinados a servir al difunto en el más allá. Su cantidad, disposición y simbolismo siempre se relacionaban con alguien. Más de la mitad eran figuras femeninas, rompiendo la tradición. Los símbolos de poder en las estatuillas remiten al faraón Sheshonq III del siglo IX a.C., aunque no se hallaron sus restos aquí. Las excavaciones ocurrieron en un ambiente tenso. Los arqueólogos sacaban las estatuillas una a una y anotaban su posición y el orden para conservar la estructura del ritual. Durante la limpieza se confirmó que era un espacio funerario ya terminado y diseñado según un plan previo. La cantidad, disposición y simbolismo de las figuras muestran una acción ritual consciente y completa. Durante el reinado de Sheshonq III, Egipto vivió en constante tensión. El poder estaba dividido, las regiones bajo distintos centros, y las decisiones se tomaban entre amenazas y desconfianza. Incluso la muerte del faraón no aseguraba la paz. Las huellas muestran que el sitio se preparó antes, el ritual se completó y el destino del cuerpo se decidió aparte. Mover los restos, cambiar la tumba u ocultar la momia respondía a una época donde la seguridad importaba más que la tradición. Al final quedó una tumba llena de símbolos de poder, pero desprovista de lo principal: el propio gobernante. Египетский фаянс. Antes de inventar el vidrio y el esmalte, los egipcios crearon un material que unía propiedades de piedra y cerámica. La loza egipcia era una mezcla de cuarzo triturado, cal y compuestos de cobre. Durante la cocción se generaba una capa azul brillante en la superficie por la oxidación del cobre bajo condiciones controladas. Ajustando la mezcla y la presión de oxígeno en el horno, los artesanos obtenían tonos de turquesa a azul celeste. La loza se usaba para amuletos, estatuillas, vasijas y adornos, con simbolismo ligado a la vida eterna y el sol reflejado en las aguas del Nilo. Los químicos modernos confirman que los antiguos artesanos dominaban técnicas similares a las tecnologías de cerámica fina y esmalte. Las muestras reconstruidas de loza egipcia tienen propiedades ópticas similares a recubrimientos modernos con pigmentos metálicos. Hoy en día, estas investigaciones se usan para crear recubrimientos decorativos duraderos y diseños que imitan la autoiluminación de la loza antigua. El gran vacío sobre la Gran Galería sorprendió al mundo en 2017. En la Gran Pirámide, la tomografía de Mones reveló una cámara desconocida. Se encuentra sobre la Gran Galería y su volumen es similar, con unos 30 metros de largo. No es simplemente una grieta o un espacio técnico, es un verdadero espacio vacío, perfectamente integrado en la arquitectura. Y lo más extraño es que está completamente aislado. No hay entrada, salida ni acceso, ni intentos de abrirlo. Los científicos de Scan Pyramids llamaron a este hallazgo el Gran Vacío. Destacaron que desconocen el contenido. Podría ser una habitación oculta, espacio ritual o corredor secreto, pero algo impide investigar más. Ya han pasado más de 7 años y nadie ha perforado la pared, ni ha enviado un dron, ni ha revelado el misterio.
Hay una teoría que sugiere que dentro podría haber algo que cambiaría la idea sobre la época de construcción, el propósito de la pirámide o sus autores, quienes serían anteriores a Egipto. Es una perspectiva aterradora, porque si el gran vacío es una cápsula de conocimiento sellada, entonces todo lo que sabemos sobre los faraones podría ser solo una portada, y el texto aún sigue encerrado adentro. Faraones sin ADN, ¿estamos en el siglo XXI? Con tecnologías de secuenciación y laboratorios y un equipo internacional de científicos. Los huesos revelan dieta, causa de muerte y ancestros, excepto en Egipto, especialmente con las momias egipcias. Desde 2007 varios laboratorios intentaron descifrar el ADN de los faraones. Algunos resultados se publicaron, pero pronto desaparecieron. Se revisaban o se ponían en duda porque muchas cosas no coincidían. El caso de Tutankamón es de los más enigmáticos. Su análisis genético causó controversias. Era considerado hijo de Akenatón, pero especialistas señalan que su ADN difiere del de otras momias de la dinastía 18. Primero se dijo que su haplogrupo era similar al de Europa Central, pero luego se desmintió y se afirmó que fue un error, aunque los datos originales no se publicaron. Lo mismo pasó con las momias de Luxor en la Ciudad Dorada. El análisis falló porque el material estaba dañado, aunque los cuerpos estaban bien conservados. Algunos investigadores independientes sugieren que ciertas momias tienen un ADN desconocido, que no corresponde a ningún género o especie identificados. Si hoy, con todo un laboratorio, no sabemos quién estaba en el sarcófago, quizá el problema no sea la ciencia, sino que buscamos en el lugar equivocado. Personas sin nombre. Al hablar del Egipto predinástico, suele percibirse una sensación de vacío. Entre los círculos de piedra del desierto y los primeros faraones hay una niebla. La arqueología observa asentamientos, rituales, élites y entierros complejos, pero casi no conoce nombres. Es extraño porque lo hallado en los estratos del fin del milenio antes de Cristo requiere coordinación de poder y memoria de estatus. Sociedades como estas no existen sin líderes, pero estos parecen haber sido borrados de la historia a propósito. En Hieracómpolis, arqueólogos excavaron la tumba 100 de alrededor del año 3300 a.C. Sus paredes tenían pinturas de barcos, procesiones, violencia y símbolos de poder, siendo de las primeras narrativas en la historia de Egipto. Este nivel de decoración no se ve en entierros comunes y requiere recursos y personas capaces de organizar y supervisar un ritual complejo. En la necrópolis de el-Kab, Abidos, se hallaron grandes complejos funerarios de fines del periodo predinástico, como la tumba de Yudjay, con cientos de objetos de marfil, piedras raras y las primeras etiquetas con signos protográficos. Estas etiquetas no contienen nombres de gobernantes, pero registran territorios, recursos y ofrendas, es decir, indican la existencia de una administración centralizada. En estos entierros aún no aparecen títulos reales, fórmulas de poder ni la clara identificación del gobernante, que serán normas siglos después. Se emplean símbolos como animales, signos y escenas de sometimiento. El poder ya está presente aquí, se nota en la escala de las tumbas y en la cantidad de recursos invertidos, pero aún no está personalizado. El Valle de las Momias Doradas está en el oasis de Bahariyya, a 400 kilómetros del Cairo. Arqueólogos hallaron 22 momias cubiertas y decoradas con oro, monedas y jarras como ofrendas a los dioses. Historiadores creen que esta tumba es de un príncipe del siglo VI a.C. y sus fieles sirvientes, enviados al otro mundo con él. Desde 1999 se han encontrado aquí 200 momias, cada una verdadera obra de arte. Y lo más sorprendente es que los arqueólogos no piensan detenerse. Suponen que aquí podría haber hasta 10.000 momias en el faraón y 2 reinas. Tras 20 años de restauración, en Egipto reabrieron la tumba del faraón Amenhotep III. Es uno de los mayores proyectos recientes en el Valle de los Reyes. Amenhotep III gobernó Egipto de 1390 a 1350 a.C. y fue uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía XVIII. Su reinado simbolizó cultura, arte y diplomacia. La tumba abrió al público en Luxor el 4 de octubre. En las paredes se pueden ver nuevamente escenas con imágenes del faraón y su esposa, la reina Tiji y su hija Sitamón. El complejo consta de 3 salas, la cámara funeraria principal y 2 habitaciones laterales para las mujeres de la familia real. Tiji, de origen humilde, llegó a ser una de las mujeres más influyentes de su época y su hija Sitamón se casó con su padre. Como exigían las tradiciones religiosas para fortalecer la dinastía,
El sarcófago y los tesoros de la tumba se perdieron en la antigüedad, pero las paredes y la arquitectura se conservaron. Más tarde, los antiguos sacerdotes trasladaron la momia de Amenhotep III a la tumba de su abuelo Amenhotep II, donde fue encontrada ya en el siglo XIX. Hoy en día, los restos del faraón se conservan en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Письмо из будущего. En un templo de Abidos, una viga del techo tiene un grabado que sorprende incluso a quienes rechazan teorías conspirativas. Junto a los jeroglíficos se ven claramente los contornos de un helicóptero y, debajo, algo similar a un tanque o submarino. Otro objeto parece un dron de 4 hélices. Su forma es demasiado precisa para ser coincidencia. La ciencia oficial dice que es un palimpsesto hecho por sacerdotes que tallaron símbolos nuevos sobre los viejos. Supuestamente parte del yeso se cayó con el tiempo y las imágenes superpuestas crearon una ilusión óptica. Pero, ¿por qué entonces esta ilusión es tan clara? ¿Por qué las figuras resultaron tan completas? Eso es lo principal. ¿Por qué parecen tecnología del siglo XX y no signos abstractos? Es el único caso. En los templos de Dendera y Edfu también se encuentran imágenes que son demasiado tecnológicas para su época. La lámpara de Dendera es el ejemplo más conocido. Una gran ampolla de vidrio con conductores adentro. Egiptólogos la ven como símbolo del origen de la vida. Ingenieros como casi un diagrama de un tubo de vacío. Algunas inscripciones tienen términos incomprendidos, no por olvido, sino porque su estructura no coincide con la gramática conocida. Las momias más antiguas no son egipcias. La momificación pudo surgir en Europa miles de años antes que en Egipto. Científicos de la Universidad de Uppsala concluyeron esto tras analizar restos de 13 personas fallecidas hace 8.000 años. Según un comunicado publicado en el sitio web de la universidad, la fosa común fue hallada en los años 60 en el Valle del Sado, en Portugal. En un nuevo estudio, especialistas reanalizaron estos restos y hallaron que, tras la muerte, al menos una persona fue momificada artificialmente. Algunos cuerpos fueron enterrados de forma inusual para Europa, con las piernas dobladas y pegadas al pecho. Antes de enterrarlos, los cuerpos fueron desecados, lo que, según los científicos, indica un proceso natural de momificación. Para conservar la integridad del cuerpo, lo envolvían con cuerda o vendas, práctica también usada en el antiguo Egipto. Las primeras momias egipcias tienen unos 4.000 años de antigüedad y las portuguesas 8.000 años. Así, las momias halladas podrían ser las más antiguas del mundo. Talleres de momificación humana. Ahora vamos a Egipto, donde se hallaron 2 antiguos talleres recientemente que producían ahí momias. Imaginen, estamos en Saqqara, una necrópolis cerca de El Cairo. Los investigadores hallaron 2 talleres. Uno era para embalsamar personas y otro para animales. Los talleres son un laberinto de salas especializadas, cada una con su función en la momificación. Aquí está la cama de piedra para el cuerpo junto a herramientas y materiales de momificación. Fascinante, ¿no? En el taller de animales hallaron 5 camas igual. En el taller para personas las camas eran más grandes. Las camas se usaban para colocar a los difuntos. Tras extraer órganos, limpiaban el cuerpo y lo llenaban con líquidos embalsamadores. Se usaban palitos de madera para mezclar líquidos embalsamadores y vasijas de barro para guardar sal y resina negra. También hallaron 2 tumbas más en las excavaciones. La primera era de Neji-Sutba, escriba principal y sacerdote de Horus en el antiguo reino, que vivió en 2400 a.C. La segunda era del sacerdote Eneberu de la dinastía 18, fallecido hacia 1400 a.C. La esfinge, uno de los símbolos más icónicos de Egipto, es más antigua de lo que creemos. Se le llama el hermano menor de las pirámides, hallado en tiempos de Jafra hacia el 2500 a.C., pero cada vez más investigadores creen que no fue así. La causa está en su cuerpo, en las marcas que quedaron. En la superficie de la esfinge, especialmente en los costados y la parte trasera, se pueden ver surcos verticales, profundos, como si el agua lo hubiera erosionado. No el viento, no la arena, sino precisamente el agua. El problema es que en Giza no ha habido lluvias abundantes. Al menos en los últimos 8.000 años, el geólogo Robert Schoch calcula que esa erosión solo pudo producirse por lluvias prolongadas, ausentes desde el fin de la última era glacial. Si Schoch tiene razón, la esfinge sería mucho más antigua que las pirámides, quizá de 10.000 años o más, incluso anterior a la historia conocida. Las pirámides surgieron después, cerca de él, tal vez por respeto o miedo. Tiene proporciones raras. Se cree que la cabeza era distinta.
más grande y no humana. La modificaron borrando lo anterior, quizá el rostro de alguien que no querían recordar o cuyo nombre temían decir. Si la Esfinge es de una civilización anterior a Egipto, nuestra cronología se derrumbaría, pues Egipto sería solo una continuación, no el inicio. Пирамида, которую не строили. Si la pirámide de Keops se hubiera construido en su época, habría inscripciones, imágenes o menciones en fuentes. Pero no hay nada de eso. Dentro de la pirámide no hay jeroglíficos que indiquen su creador, escenas de construcción, frescos, instrucciones ni agradecimientos a los dioses. Solo paredes vacías y una extraña pulcritud. Cuando los investigadores empezaron a comparar las fechas, se descubrió algo más. La tecnología de mampostería en la pirámide de Keops es más precisa que la de las siguientes pirámides, construidas 100 años después. Los bloques de piedra son lisos y están ajustados con precisión menor a 1 milímetro. Algunos pesan hasta 60 toneladas y están a decenas de metros de altura, sin pegamento ni rastros de herramientas, pero con soluciones arquitectónicas que ni hoy podemos reproducir. Nada explica esto, ni grúas, ni elevadores, ni 10.000 esclavos. Surge una teoría. ¿Y si la pirámide ya existía y el faraón solo la reclamó y quizá le añadió algo? Pero los cimientos, los vacíos y la orientación perfecta a los puntos cardinales no son de su época, sino de algo más antiguo y preciso, quizá no humano. Algunos científicos lo llaman anacronismo estructural, pues esta pirámide no encaja en su época, lógica ni historia. Deformación artificial de cráneos. En sepulturas predinásticas del Alto Egipto, arqueólogos hallan cráneos humanos con formas imposibles de originarse naturalmente. La frente es alargada hacia atrás y la parte posterior aplanada. La bóveda craneal está alterada, pero los huesos fusionaron bien y no hay traumatismo. Estos cambios solo se forman en la primera infancia, cuando el cráneo aún es blando y puede ser moldeado por una presión prolongada. Las evidencias indican un proceso gradual y controlado. El cráneo cambiaba en meses o años, no rápidamente. Usaban vendajes o elementos rígidos para fijar la cabeza del niño en una posición determinada. La simetría de las deformaciones y la repetición de los hallazgos excluyen la casualidad o una enfermedad. Es importante destacar que estos cráneos son raros. No es una práctica generalizada ni una característica cotidiana. Aparecen en ciertos entierros que son diferentes a los comunes, lo que indica que solo un grupo limitado de personas pasaba por este procedimiento. No existen explicaciones escritas sobre esto. No hay imágenes del proceso ni símbolos que expliquen su significado. Ужас загробного царства Осириса. Hoy iniciaremos un fascinante viaje al antiguo Egipto para descubrir los misterios del enigmático Libro de los Muertos. ¿Libro de los Muertos? ¿Es una novela de detectives o de terror? En realidad, es una colección de textos que ayudaban a los difuntos en el más allá. Los egipcios creían que después de la muerte nos esperaba un viaje al inframundo, al que llamaban Duat. Era una especie de país de los muertos, compuesto por 14 zonas. Imaginen un camino largo y complicado que hay que recorrer para alcanzar la eternidad, pero incluso después de la muerte necesitamos reglas, ¿verdad? Aquí surge el Libro de los Muertos, un manual para difuntos escrito en papiros sagrados, sarcófagos y vendas funerarias de las momias. Estos textos contienen conjuros y fórmulas mágicas que ayudan a superar las dificultades del camino. Si la persona fallecida tuvo una vida honesta, su alma cruzaba el Duat sin problemas y alcanzaba la eternidad. Ahora viene lo más interesante. Al llegar al salón de las dos verdades, al alma le espera un juicio. Y no uno cualquiera, sino un juicio divino encabezado por el propio Osiris. El juicio consiste en pesar el corazón contra una pluma, símbolo de la verdad. ¿Y si el corazón pesa más? El alma se topaba con Amit, una temible criatura formada por cocodrilo, león e hipopótamo. Esta bestia devoradora de la muerte se llevaba los corazones cargados de pecados, y el alma llegaba a su fin. Así que, amigos, el Libro de los Muertos no es solo un conjunto de textos, es una verdadera guía del mundo del más allá, un mapa del camino hacia la eternidad. Recuerden, incluso en la vida después de la muerte vale la pena ser honesto y bondadoso. La Esfinge está en un lugar inusual y poco adecuado para un monumento de su tiempo. No está hecha de bloques como las pirámides, sino de una sola roca en una depresión que antes se inundaba con frecuencia. Su cuerpo está muy dañado, y en el nuevo reino los egipcios lo restauraron como si heredaran algo ya antiguo para ellos. Esto está documentado en inscripciones y restauraciones, no en fantasías. Lo más extraño es la falta de pruebas directas de su construcción. No hay inscripciones sobre su fundación, ni relieves que muestren el proceso.
Tampoco hay asentamientos de constructores cerca. Para Egipto, esto es una anomalía. Las pirámides tienen mejor documentación que la Esfinge, aunque son más complejas. Su vínculo con Gafra se basa en contexto, ubicación y estilo, pero no hay prueba directa. La Esfinge es un gran objeto sin identificar, lo que causó controversias. Geólogos notaron erosión y arqueólogos observaron huecos y pozos cercanos. Los historiadores destacan que las fuentes guardan silencio. Ningún factor por sí solo prueba otra fecha, pero en conjunto la Esfinge incomoda a la versión simple. Lo importante no es si es miles de años más antigua que las pirámides, sino otra cosa. Los hallazgos predinásticos muestran que Egipto sabía trabajar con símbolos, cuerpo, ritual y espacio antes de los faraones. Aquí, la Esfinge deja de ser un milagro aislado y pasa a formar parte de un proceso largo, cuyo inicio conocemos, pero cuyo final aún no entendemos completamente. Мумия Аменхотепа. Científicos desempaquetaron la momia del rey Amenhotep I de más de 3.500 años sin quitar capas de lino. Las tecnologías avanzadas de rayos X y tomografía permitieron a los investigadores ver el rostro del antiguo rey mediante escaneo. Supieron su edad, estatura y salud al morir. Las imágenes 3D revelaron que Amenhotep I tenía rostro ovalado, barbilla estrecha, nariz pequeña y dientes superiores algo salidos. Según el análisis óseo, los científicos concluyeron que murió hacia los 35 años y estaba sano. El cerebro de Amenhotep I no fue removido al momificarlo, algo raro entre faraones del Nuevo Reino como Tutankamón y Ramsés II. También fue enterrado con 30 amuletos y un cinturón con cuentas de oro. No se ha hallado la tumba original de Amenhotep I, pero su momia fue hallada en Luxor en 1881. Miles de cortes finos de la tomografía permitieron a los científicos recrear en 3D el cuerpo completo del rey. La tumba cerrada. Todos conocen la Esfinge, pero pocos saben que posiblemente hay una cavidad debajo, sellada y hasta parcialmente cementada. En los años 90, el geofísico Tomás Dovetsky hizo un sondeo acústico en la meseta. Bajo las patas delanteras de la Esfinge hallaron una cámara vacía con rectángulos definidos. Imposible que fuera natural. Era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió el mundo de la arqueología alternativa. Las afirmaciones fueron todavía más lejos. Supuestamente, en los antiguos textos de Egipto se mencionaba una especie de sala de las crónicas, un lugar donde se guardaban conocimientos dejados por los dioses antes del diluvio, y podría estar precisamente ahí, bajo la Esfinge. Un solo paso pudo abrir la puerta al pasado prehistórico, pero hubo silencio porque las autoridades egipcias no autorizaron las excavaciones. El sitio se cerró para investigaciones y, según informes no confirmados, el pozo bajo la Esfinge se rellenó con concreto. No hay comentarios ni razones claras. Quizá no sea porque no haya nada, sino porque saben exactamente qué hay ahí. Los cráneos no eran del tipo esperado. Al abrir tumbas en el sur de Egipto y Nubia a inicios del siglo XX, los arqueólogos notaron algo extraño. Algunos de los cráneos encontrados no correspondían a la anatomía humana. Sí, tenían órbitas oculares, la parte parietal, pero todo con anomalías. Occipucios alargados, cajas craneales desproporcionadamente grandes, ausencia de suturas que debería tener un cráneo normal. Algunos cráneos eran tan alargados que parecían conos, como si hubieran sido deformados artificialmente, aunque no se hallaron rastros de esa deformación. En los años 50 y 60, anatomistas británicos y franceses debatieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero apenas publicaron oficialmente. ¿Por qué? Estos cráneos estaban en Egipto, pero formas similares se hallaron en Perú, México y el Cáucaso. Tienen entre 2 y 5.000 años de antigüedad. Distintos continentes y culturas, pero el mismo resultado. Algunos creen que los cráneos alargados se deben a vendar la cabeza en la infancia, como hacían los mayas. Pero en varios hallazgos egipcios, la estructura ósea indica lo contrario. La forma era así desde el principio. Si no es una enfermedad, entonces es una especie. Otro, no nuestro, o quizá nuestro, pero olvidado. Algunas imágenes en templos refuerzan esa sensación. Quizá con cabezas alargadas en tocados, no para adornar, sino para ocultar o señalar. Si estos cráneos no son falsos, no son una casualidad ni una anomalía, ¿con quién convivían los egipcios? Cuchara cosmética con una chica desnuda. Levanten la mano quienes aman las joyas y las mascarillas faciales. ¿Y si les cuento sobre una joya que también guardaba sus aceites aromáticos favoritos? Viajemos al antiguo Egipto.
donde vivía una chica que hoy sería supermodelo. Esta chica en realidad es una cuchara cosmética hecha de marfil y madera de ébano y pintada en colores brillantes. Era una cuchara especial para guardar cosméticos o aceites aromáticos. Era tradición en el antiguo Egipto en las dinastías 18 y 19. Nuestro modelo fue tallado para parecer una flor de loto rosa con una tapa que abre y cierra. Su rostro está adornado con una peluca negra de madera de ébano y su cuello con un collar de pétalos de loto. Tiene un tatuaje en la cintura y en los muslos están representados dioses enanos que protegían el hogar y la familia. Esta cuchara cosmética fue hallada en Tebas a inicios del siglo XX y hoy está en el Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú, en la Sala de Arte del Antiguo Egipto. ¿Notaron que nuestra chica de la cuchara tiene piernas muy largas? En el Antiguo Egipto, el arte representaba a las mujeres con piernas desproporcionadas. Ese era el ideal de belleza de esa época. Tal vez fueron las primeras modelos del mundo. El cerebro más antiguo. En una tumba predinástica de Egipto, arqueólogos hallaron algo raro de conservar tras la muerte: restos de tejido cerebral. El cráneo era de alguien enterrado en una fosa sencilla, sin embalsamar ni tratar el cuerpo. El cerebro es de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Se conservó por las condiciones, no por un ritual. La arena seca, la alta temperatura y el suelo salino crearon un ambiente en el que los tejidos blandos no se descompusieron por completo. En el cráneo hallaron una masa densa y oscura con forma de lóbulos cerebrales. El análisis confirmó que era tejido nervioso alterado, no sedimento ni contaminación. Es importante que el hallazgo no esté relacionado con un entierro de élite. No se trata de un sacerdote ni de un gobernante, sino de una persona común. Su cerebro se conservó no porque alguien lo quisiera, sino porque coincidieron las condiciones. Este es uno de los casos más antiguos de conservación del cerebro humano y un raro ejemplo de cómo el azar preserva lo que luego intentamos controlar. Ciudades perdidas en el Sahara. Antiguas imágenes satelitales mostraron extraños contornos en áreas aparentemente vacías, líneas rectas, cuadrados y semicírculos como bases de cúpulas. Al inicio, los científicos pensaron que era geología, pero al repetirse las formas entendieron que no era natural. En el suroeste de Egipto, en Gilf Kebir, abundan estructuras fantasma donde antes pudo haber asentamientos, pero hoy solo hay arena. No eran asentamientos beduinos, sino de piedra, con muros y calles en cuadrícula. Ahora están cubiertos de arena y nadie los excava. Las tribus locales aseguran que es mejor no ir allí. Dicen que son lugares olvidados, que quedaron de aquellos que llegaron antes del sol. La momia de Ramsés II. Contaron sobre la momia del faraón Ramsés II, que fue trasladada de Egipto a Francia. Para eso, incluso tuvo que obtener un pasaporte, y no escuchaste mal. En 1974, la momia de Ramsés II recibió un pasaporte auténtico. El gobierno egipcio tuvo que tramitarlo porque la ley francesa exige documentos de viaje vigentes para entrar al país. No importa si estás vivo o eres una momia. Con pasaporte y estatus, Ramsés II viajó para ayudar a preservarse en un laboratorio francés para las futuras generaciones. Al mismo tiempo, fue recibido en París con honores militares, tal como corresponde al recibir a una persona de alto rango. Ramsés II, tercer faraón de la dinastía, 19 del Antiguo Egipto en el siglo XII, vivió 96 años. En ese periodo construyó numerosos templos y edificaciones, como la tumba de Ramsés en Tebas y en Abu Simbel. Ramsés II pasó su existencia póstuma en el Valle de los Reyes. Luego fue reenterrado cerca de Deir el-Bahari por saqueos. En 1881 su cuerpo fue llevado al Museo Egipcio del Cairo y después enviado a Francia, como ya saben. Anjtifi, nomarca del Antiguo Egipto que vivió alrededor del año 2100 a.C., dejó un legado único. Aunque su rango era menor al de un faraón, Anjtifi dejó en su tumba una advertencia siniestra. Afirma que cualquier gobernante que profane su tumba será rechazado por el dios halcón Gimen. Además, la maldición caerá sobre los descendientes del infractor, prediciéndoles la pérdida de su herencia. Los arqueólogos modernos que investigaron la tumba no se asustaron por estas predicciones. Sin embargo, parece que ni siquiera los saqueadores de tiempos antiguos se atrevieron a tocar el último refugio de Anjtifi. Calendario del desierto. En la parte sur del Sahara, en la región de Nabta Playa, los arqueólogos descubrieron círculos de piedra y filas de megalitos.
cuya antigüedad se remonta aproximadamente al 87 milenio antes de nuestra era. Esto significa que existieron miles de años antes de las primeras dinastías egipcias y de las pirámides. Las piedras no están dispersas al azar. Algunas están orientadas a la salida del sol en los solsticios y a direcciones estelares importantes de esa época. No es un templo ni asentamiento, sino un espacio ritual hecho por quienes sabían trabajar con el cielo, el tiempo y los ciclos de la naturaleza. Lo raro de Napta Playa es el contexto. Estas construcciones surgieron en una región que hoy parece un desierto, pero entonces era un centro estacional de vida al que llegaban grupos para realizar rituales relacionados con las lluvias, los rebaños y la supervivencia. Hay fosas de sacrificio, ganado oculto y rastros de rituales planeados, lo que muestra una sociedad organizada y creencias compartidas. No se trata de nómadas primitivos, sino de una comunidad que ya pensaba en calendario, fechas sagradas y memoria colectiva. Esto hace de Napta Playa un punto de partida clave. Antes de que Egipto fuera un estado, ya existía en estas tierras una comprensión del orden, el tiempo y el ritual, esenciales para la futura civilización. Los sarcófagos cantores del Serapeo. Bajo las arenas de Saqqara yace una galería de 300 metros de largo, el Serapeo. En los nichos laterales hay 40 cajas de granito, cada una pesa más de 60 toneladas. Egiptólogos llaman sarcófagos de los toros Apis, pero casi vacíos, con pocos restos óseos. Lo principal es la acústica. En 2019, cuando los especialistas en acústica de Massachusetts activaron por primera vez un generador de bajas frecuencias dentro de una de las cajas, el granito empezó a cantar. Hercios igual a la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana. Si te colocas dentro, el sonido vibra en los huesos. Los sacerdotes antiguos usaban esto para inducirse a sí mismos y quizá a los toros a un estado alterado. Entonces, ¿para qué tapas de medio metro de grosor, pulidas por dentro hasta quedar como espejos? Una hipótesis dice que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones de la tierra. Su interior pulido reflejaba el sonido, generando ondas estacionarias. Algunos investigadores creen que el complejo pudo tener un órgano sonoro, con cámaras para diferentes frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, sino un antiguo laboratorio de energía acústica. La pirámide negra. Entre los artefactos fuera de lugar destaca una pirámide de piedra de Ecuador, con un ojo en la cima, 13 escalones y símbolos en la base. Dicen que la hallaron en los 80 cerca de La Mana, Cotopaxi, entre objetos extraños. El ojo brilla con luz ultravioleta. En la base hay la constelación de Orión y una escritura antigua. El artefacto se asocia a colecciones privadas como las de Klaus Dona y la colección Crespi. El problema es que el objeto carece de contexto arqueológico publicado. No existe informe de excavación, ordenadas de la capa, ni historial de inventario de museo. Este es el principal indicador de alerta en arqueología. Que brille bajo luz ultravioleta no prueba nada, ya que muchos minerales y pigmentos fluorecen bajo luz negra. Las referencias a los 3 escalones y a Orión son una interpretación de la apariencia, no un rasgo para datar el objeto. La clave es el origen. Muchos misterios ecuatorianos se relacionan con la colección del sacerdote Carlos Crespi Cuenca, quien recibió antigüedades de los habitantes locales durante años sin registrar los hallazgos. En el siglo XX, varios investigadores y periodistas señalaron que gran parte de esta colección eran falsificaciones o creaciones tardías de artesanos locales. La colección se publicó como científica. Los verdaderos objetos anómalos inevitablemente dejan una cadena de documentos. El lugar, la capa, la cerámica asociada, el carbón para las dataciones, los informes de laboratorio, la publicación en una revista especializada, el registro de inventario del museo. La pirámide negra no tiene nada de eso. La masa del escorpión, el campeón. En Hieracómpolis se halló una masa de piedra conocida como la masa del escorpión. No es un arma práctica, sino un objeto ritual de piedra caliza del final del período dinástico, entre 3200 y 3100 a.C. En ella está tallada una escena que parece un momento de poder público. La figura de un hombre con una corona y una azada en las manos. Frente a él, pilas de personas y símbolos de territorios sometidos. Todo esto sucede antes de la aparición del faraón en el sentido habitual. El detalle más extraño es la combinación de roles. El hombre en la masa está representado al mismo tiempo como gobernante y como participante en un ritual. Gobierna como si abriera la tierra él mismo, pero no es un dios ni una escena mitológica. El hombre es mostrado en el momento de demostrar control sobre el espacio y las personas. Al mismo tiempo, no hay nombre ni título,
ni inscripciones explicativas cerca. El poder se muestra con acciones, no con palabras. En esa masa hay violencia y sometimiento, pero no como caos, sino como un proceso ordenado. Este es uno de los primeros ejemplos de propaganda política tallada en piedra. La masa del escorpión incomoda porque surge antes del sistema que debía crearla. Hay un ritual, hay una escena pública. No existe un estado con nombres ni leyes. Este objeto no explica quién es Escorpión ni quién fue. Solo fija el momento en que el poder ya exige un espectador. Artefactos egipcios en la Antártida. Aunque parece ciencia ficción, algunos informes, incluso de expediciones militares de la Segunda Guerra Mundial, mencionan hallazgos extraños en la tierra de la reina Mou. Hay fragmentos de columnas supuestamente cubiertos de jeroglíficos y restos de estructuras de piedra. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente. Los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Pero, ¿de dónde vienen estos testimonios? Una teoría dice que en la antigüedad la Antártida no tenía hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa del continente bajo el hielo con una precisión que solo se logró después con satélites. ¿Cómo lo sabía un cartógrafo del siglo XVI? Y si no lo sabía, entonces ¿de quién lo copió? Algunas teorías sugieren que civilizaciones cruzaron continentes antes de lo que creemos sobre migración. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces es posible que sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados donde nadie las busca. Un informe filtrado mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo, metal de aleación desconocida, grabados y símbolos similares a los egipcios. El artefacto desapareció y la expedición firmó un acuerdo de confidencialidad. Túneles desérticos que no llevan a ninguna parte. En Egipto hay un lugar al que no dejan entrar a los turistas, no porque sea peligroso, sino porque hay demasiadas preguntas. Una de esas zonas está ubicada un poco al sur del complejo de Giza. Bajo la arena hay una red de túneles cubiertos y olvidados o enterrados a propósito. Por años, los locales cuentan historias de salas vacías bajo la arena, donde se oyen ecos, corrientes de aire y olores, como si hubiera aire subterráneo. Pero oficialmente no hay nada ahí, y todo lo que se descubría por accidente rápidamente lo volvían a cubrir. En la década de los 2010, un grupo de investigadores logró un permiso poco común para escanear con georradar y halló bajo la superficie estructuras largas y rectas, posiblemente corredores, algunas con giros, de decenas de metros de longitud y a unos 5 metros de profundidad. Todas eran paralelas al eje principal. Cuando la prensa recibió los datos, revocaron el permiso, retiraron cámaras y regresaron la arena. En algunas fotos se ven grietas en las ruinas antiguas con escalones de piedra que bajan, pero todo está cubierto burdamente con cemento y ladrillos. En una pared, alguien escribió con un clavo la palabra "silenced", silenciado. Nadie sabe quién fue. Mucho indica que Egipto es más por lo que hay debajo que por lo visible. Y esto es muy importante para alguien. Они спускались. Пирамиды. Группа исследователей обнаружила в Антарктиде не что иное, как 3 пирамиды. Fueron hechos por nuestros antepasados, no por la naturaleza. La Antártida hoy es un lugar helado y remoto. Alguna vez fue un oasis lleno de vida, donde pasearon dinosaurios. Nuestros hallazgos lo prueban. 8 investigadores de América y Europa participaron en la expedición. Hallaron 2 pirámides a 16 kilómetros de la costa y otra junto al agua. Surge la pregunta, ¿por qué no sale esto en las noticias? Muchos dicen que se oculta. La percepción del pasado. ¿Y qué veremos cuando los glaciares se derritan? ¿Es posible que, además de las pirámides, haya otra esfinge oculta bajo el hielo? ¿Qué opinan al respecto? Escriban sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse al canal. La piedra de Rosetta. Cuando los franceses construían un fuerte cerca del pequeño pueblo de Rosetta, encontraron una losa extraña. Era la piedra de Rosetta, un fragmento de una gran estela con un texto en 3 idiomas y símbolos en distintas lenguas. Los científicos trabajaron durante mucho tiempo para descifrar el texto. Primero tradujeron el texto griego, luego el demótico, pero los jeroglíficos resultaron ser los más difíciles. Gracias a Jean-François Champollion, fundador de la egiptología, se reveló el misterio de los jeroglíficos. Gracias a la piedra conocemos quién hizo las pirámides, a qué dioses adoraban los egipcios y cómo momificaban. Y esto es solo el inicio de una increíble historia. Крыл Розетский камень. La tumba de Sarimput I,
Sarimput I, nomarca de Elefantina en la época de la dinastía 12, también dejó un mensaje amenazante en las paredes de su tumba. Su objetivo era proteger las ofrendas para el dios, cuya estatua estaba en la tumba. La inscripción advierte severos castigos a quien toque estos dones sagrados. El que los profane sufrirá grandes tormentos. Le cortarán la mano como a un toro, perderá su cargo y su hijo no obtendrá ningún puesto. No tendrá casa en Nubia, ni tumba en la necrópolis. Su dios rechazará su pan. Su carne y la carne de sus hijos serán entregados al fuego, y su cadáver no descansará en la tierra. Lo perseguiré como cocodrilo en el agua, serpiente en la tierra y enemigo en la necrópolis. Incluso los arqueólogos más valientes deberían pensarlo antes de visitar esta tumba, pues el espíritu de Sarimput I podría cazarlos. Самое старое платье. A fines del siglo XIX, en Tarkan, al sur del Cairo, arqueólogos hallaron un vestido de lino que por mucho tiempo no se consideró especial. Tela fina, costuras prolijas y corte complejo. Para su tiempo parecía demasiado común para despertar sospechas, pero el análisis de radiocarbono mostró que la edad del vestido es de unos 5.000 años, es decir, pertenece al inicio mismo de la civilización egipcia, incluso antes de las dinastías clásicas. El vestido resultó no ser solo un pedazo de tela, sino una prenda con pinzas, pliegues y una forma cuidadosamente diseñada, que requiere medidas precisas, habilidades de confección y comprensión de cómo se comporta la tela en movimiento. No es una capa ni prenda primitiva, sino una pieza compleja, similar en confección a ejemplos posteriores. Para una sociedad que en los libros de texto aún suele considerarse temprana, esto representa un gran avance tecnológico. Lo más inquietante es la escala. Un vestido así no fue un experimento aislado. Para que existiera, debió haber una cadena detrás. De fibras, tejido, estándares de talla y especialistas que se dedican a esto de forma continua. Esto muestra un nivel artesanal avanzado y una demanda constante de la élite que no surge de la nada. El vestido de Tarkan desafía la idea de una antigüedad tosca. Muestra que ya en la etapa más temprana, Egipto era una sociedad con un alto nivel de cultura cotidiana, donde se prestaba atención no solo al ritual y al poder, sino también a la forma, el cuerpo y la apariencia. Y este es otro detalle que no encaja bien con la imagen de un comienzo lento y primitivo. Metales que no deberían existir. Al hablar del antiguo Egipto pensamos en bronce, cobre y oro, pero ciertos hallazgos lo cuestionan. En tumbas que durante mucho tiempo se consideraron completamente investigadas, a veces se encuentran objetos hechos de aleaciones cuya composición química no coincide con ninguno conocido en esa época. Uno de esos casos ocurrió en la década de 1990. En un escondite cerca de la pirámide de Unas se encontró una pequeña placa, presumiblemente un elemento decorativo de un sarcófago. Contenía zinc, níquel y algo de aluminio, pero este metal empezó a extraerse en masa hasta el siglo XIX y no se halla puro en la naturaleza. Se requiere altas temperaturas y electrólisis para obtenerlo. ¿De dónde salió en el antiguo Egipto? Un ejemplo es un objeto cilíndrico similar a una punta de herramienta, hallado en Saqqara. El análisis reveló metales de tierras raras, difíciles de extraer actualmente, y mostraba desgaste. Parecía que lo usaron para perforar piedras, no madera. Había también anillos, fragmentos de placas y partes internas de sarcófagos. La composición siempre es compleja, y la tecnología para obtener la aleación supera la metalurgia del antiguo Egipto. Los informes oficiales sobre estos hallazgos no se publicaron o solo decían que la composición no corresponde a la época. El ojo de Horus esquematizado. A veces el misterio no está oculto bajo tierra, está en la superficie, justo ante nuestros ojos. Si miras el complejo de Giza desde arriba y luego superpones la imagen del ojo de Horus, el antiguo símbolo egipcio de la visión total y el conocimiento supremo, las líneas empiezan a coincidir. La ubicación de las pirámides, la esfinge, la cámara de la reina, los conductos y la gran galería forman una figura que extrañamente recuerda a este símbolo sagrado. Los centros del ojo están donde está el gran vacío, la lágrima en el corredor descendente y los trazos en los conductos. ¿Será coincidencia? El ojo de Horus en la tradición egipcia no es solo un símbolo, es un esquema del universo. Sus partes corresponden a la vista, el oído, el gusto, el habla, el tacto y el pensamiento. Y precisamente estas 6 partes, con una precisión matemática, supuestamente corresponden a la estructura del corredor dentro de la pirámide. No fueron los esotéricos modernos quienes hablaron de esto primero, sino matemáticos y arquitectos que analizaron la estructura interna. Si la pirámide era un almacén de conocimiento y no una tumba, quizás sea un modelo tridimensional gigante codificado.
el faraón de plata. En 1940, en Tanis, Egipto, Pierre Montet halló la sorprendente tumba del faraón Susenes, primero quien fue sepultado en 3 sarcófagos. Los 2 primeros, de granito rojo y negro, fueron reutilizados y pertenecieron a otros faraones. El tercer sarcófago, donde estaba la momia de Susenes, era de plata, algo inusual en el antiguo Egipto, ya que la plata era más valiosa y rara que el oro. En el sarcófago rojo había una inscripción indicando que era del faraón Meremta, sucesor de Ramsés II de la dinastía 19. En la tumba, además del sarcófago de plata, hallaron joyas de oro y plata con incrustaciones de lapislázuli, cornalina y pasta de vidrio. Lo sorprendente es que Susenes I, el faraón de plata, vivió unos 80 años. En ese tiempo eso era un verdadero milagro, ya que muy pocos podían llegar siquiera a los 40 años. La paleta de Narmer fue encontrada en el complejo del templo de Hieracómpolis. Es una losa de pizarra oscura de unos 64 centímetros de altura, aproximadamente del año 3100 antes de nuestra era. Formalmente es una paleta para cosméticos, pero en realidad es un objeto que nunca se usó en la vida cotidiana. Es demasiado grande, demasiado detallada y demasiado ostentosa. Se muestra a una persona con la corona blanca del Alto Egipto, levantando una masa sobre un prisionero. El gobernante es mucho más grande que los demás y queda fijado en el momento del golpe. Junto a él está un sirviente y enfrente un enemigo sometido. Al otro lado hay alguien con la corona roja del Bajo Egipto. Él lidera la procesión y observa los cuerpos decapitados de los enemigos en estricto orden. En el centro destacan los cuellos entrelazados de bestias fantásticas, motivo que aparece aquí ya en su forma acabada. El nombre de Narmer aparece con signos y enmarcado, uno de los casos más antiguos de registrar el nombre de un gobernante junto a la imagen del poder. La paleta fue colocada en un templo, no en una tumba. No tiene inscripciones explicativas ni narra con palabras. Todo se expresa mediante posturas, tamaño de figuras y orden de escenas. Escarabajo sustituto. ¿Recuerdan el escarabajo cardíaco de oro de la tumba de Hatnefer? Por años, el museo afirmó que el amuleto había sido tallado específicamente para esta noble egipcia, pero un reciente escaneo microaluminiscente cambió esa idea. Bajo el nombre de Hatnefer había un texto borrado. La inscripción original fue raspada para poner el nuevo dueño. Así, el escarabajo tuvo al menos 2 dueños. Sus caparazones verdes de pantinita eran de otra persona. Los sacerdotes borraron el pasado, pusieron nuevos jeroglíficos y colocaron el talismán en el pecho de la nueva dueña. El amuleto no es una baratija, contiene un fragmento del libro de los muertos que pide al corazón no dar falso testimonio en el juicio de Maat. Si el nombre no coincidía con el cuerpo, el ritual fallaba. Por eso, el grabado secundario se hacía con precisión de joyero. La profundidad del trazo varía solo en décimas de milímetro, pero el microscopio detecta incluso esa diferencia. El artefacto sugiere que la memoria nunca se borra del todo. Reutilizarlo tiene sentido. El amuleto cuesta mucho, serpentinita de alta calidad y cadena casi de oro puro. En la dinastía 18 no se tiraban, se vendían o heredaban. El hallazgo clave es la actitud hacia lo sagrado. Para los antiguos sacerdotes, el texto correcto importaba más que la inscripción original. Si se perdía el nombre, lo reescribían y el escarabajo volvía a proteger el corazón de la dueña en el más allá. Un escarabajo en el Museo Metropolitano dejó de ser solo una reliquia para mostrar cómo Egipto antiguo reescribía biografías hasta en los objetos. ¿Cuántos artefactos similares guardan los museos del mundo, con historias de al menos 2 vidas? Los textos de maldiciones, escritos en fragmentos de arcilla con forma humana, datan de unos 2422 años antes de nuestra era. Estos antiguos textos, hechos en forma de diversos jeroglíficos, servían como una especie de protección mágica contra los enemigos de Egipto. Los egipcios anotaban en fragmentos de vasijas los nombres de sus enemigos para maldecirlos hasta la 7ª generación. Luego, los fragmentos se rompían y enterraban o dejaban en sitios rituales. Estas maldiciones incluían deseos crueles, como matar a enemigos con cuchillo, lanza u otras muertes dolorosas. Porte láser. Junto a los megalitos egipcios impresiona la escala, pero al observar de cerca sorprende aún más la precisión que el tamaño. Ciertos bloques de piedra en templos de Osiris, en Ábidos y la galería subterránea del Serapeum tienen una precisión que hasta un láser moderno envidiaría. Ángulos rectos, superficies lisas y perforaciones circulares uniformes.
como hechas por una máquina CNC. En Saqqara hay cajas de granito rosa, cada una pesa más de 70 toneladas. Están perfectamente pulidas, con una superficie interior de espejo y un ángulo de 90 grados. Intenta lograr eso a mano con herramientas de cobre. Y los discos de diamante actuales logran eso sin mucho acabado, pero esto se logró hace 4000 años o más. Bloques en Giza tienen superficies convexas y cóncavas a la vez. Sin mortero, la rendija entre ellos es más delgada que el grosor de una cuchilla. ¿Cómo trabajaban el granito si el cobre no lo corta? ¿Con qué cortaban los egipcios? Hay hipótesis: vibración, corte por sonido, métodos de fundición desconocidos. Todo parece ciencia ficción. La superficie de la piedra no es ningún invento. Existe y está pulida, revelando los secretos de muertes masivas. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de Asuán, en el Nilo, los arqueólogos descubrieron 30 tumbas que datan del periodo grecorromano. Sepulturas en una colina con momias de niños y padres, ataúdes, máscaras de papel maché, ánforas con hojas de vid y mesas de ofrendas. Se hallaron lámparas de aceite antiguas dejadas por dolientes. La necrópolis destaca por sus terrazas. 10 niveles de tumbas están construidos uno sobre otro en la colina, lo que lo distingue de las típicas sepulturas egipcias de 2 o 3 niveles. Este lugar se usó por unos 900 años del siglo VI a.C. al siglo III después de Cristo bajo dominio persa, tolemaico y romano en Egipto. Entre 30 y 40% de las momias son recién nacidos y niños. Usando rayos X, tomografía y análisis de ADN, arqueólogos y médicos del Hospital Universitario de Asuán hallaron que la anemia y enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte, incluso en personas ricas. El análisis de la columna en la momia confirmó tuberculosis, enfermedad que podía destruir familias. La segunda esfinge de Giza, en el extremo este de la meseta. Todos conocen al guardián de piedra de la pirámide de Jafra, pero los egiptólogos hallaron en textos antiguos la existencia de la esfinge padre y de la esfinge madre del miedo. Eso se deduce. Entre las patas delanteras de la esfinge está la estela de Tutmosis IV, donde aparecen 2 criaturas, no una. Una tablilla narra que un rayo rompió la cabeza de una estatua al golpear su corona de metal. Los rayos son atraídos por el metal. Geofísicos de la Universidad del Cairo usaron georradar para estudiar la duna al sur de la esfinge. A 4 metros de profundidad, los instrumentos detectaron un contorno denso de casi 60 metros, correspondiente al tamaño del monumento sin cabeza. La firma es distinta a las formaciones de piedra caliza, lo que sugiere que es un objeto hecho por el hombre. Existen varias razones por las que aún no se ha excavado el hallazgo. En primer lugar, existe el riesgo de que la arena se derrumbe y aparezcan grietas en las paredes de los templos vecinos. En segundo lugar, las autoridades oficiales temen la controversia en torno al cambio del aspecto general de la meseta. Mientras no se permita excavar, la posible esfinge madre seguirá bajo la arena. Concebida por los creadores de la composición. 2 esfinges fueron talladas en una sola roca hace unos 10.000 años cuando el clima del Sahara era húmedo. Más tarde, una de ellas perdió la cabeza por el impacto de un rayo. La estatua destruida fue cubierta por la arena. Los sacerdotes supersticiosos no se atrevieron a restaurar ese mal presagio. 1000 años después, Tutmosis IV desenterró y restauró al padre del miedo sobreviviente, pero guardó silencio sobre el segundo. Así, solo vemos la mitad de la idea original. Mientras la misteriosa forma siga bajo la arena, la historia de Giza estará incompleta, como un libro sin terminar. Pinturas murales de Hieracómpolis. En uno de los mayores centros del Egipto predinástico, arqueólogos hallaron murales que datan de alrededor del 3300 a.C. Es una de las narraciones más antiguas de la historia de Egipto. No son ornamentos ni signos abstractos, sino escenas con personas, barcos, procesiones y violencia, un nivel de narración visual muy raro para su época. En estas pinturas se repiten los mismos motivos: barcos de proas altas, figuras de personas armadas y escenas de represión y sometimiento. Algunos personajes aparecen más grandes, lo que en la tradición egipcia suele indicar estatus, aunque no hay nombres, inscripciones ni títulos junto a ellos. La imagen no representa un evento específico, sino un modelo de poder donde un centro domina sobre los demás. Es curioso que estas escenas surjan antes de consolidar la iconografía real. Aquí ya existe la idea de un gobernante, del control y de la violencia como herramientas de gobierno, pero aún no surge el faraón como institución. El lenguaje visual del poder existe, pero aún no tiene un nombre oficial. El barco de Tutankamón. En la tumba KV62, junto a máscaras de oro y tronos, los egiptólogos llamaron a un objeto el yate
para la eternidad. Frente a ustedes hay una caja barco de alabastro, un poco mayor que una mano, con casco curvo y proa y popa de cabezas de cabras montesas con cuernos incrustados. En la cubierta hay un pequeño templo con columnas, papiros y un santuario al joven faraón. El alabastro de calcita egipcia es transparente como miel derretida. Bajo una linterna, la luz lo atraviesa y parece iluminado desde dentro. Los detalles se unen con pasadores y las líneas del dibujo usan resina y pigmento, evitando que el diseño se desvanezca en la oscuridad de la tumba. En los lados están los cartuchos de Tutankamón, custodiados por los símbolos de Anubis y Horus. ¿Para qué sirve un barco tan lujoso? Los egipcios creían que después de la muerte, el faraón se subía a la barca solar y navegaba por las aguas oscuras del inframundo para volver a salir por el este junto con Ra. El modelo de alabastro es una réplica pequeña del barco como un pase al más allá. La piedra es resistente, la caja sobrevivió 3000 años, la arena y los intentos de los saqueadores casi sin perder brillo. En el Museo de El Cairo aún parece un transatlántico de juguete rumbo a la eternidad. Las mastabas en Saqqara. Los antiguos egipcios, famosos por sus pirámides, también empleaban mastabas, tumbas truncadas. En Saqqara se han hallado más de 160 estructuras funerarias con momias embalsamadas. No todas las tumbas tienen inscripciones sombrías, pero algunas muestran jeroglíficos con advertencias para saqueadores. Los arqueólogos advierten que invadir estos sitios sagrados provocará la ira de los dioses. Una profecía dice que los dioses castigarán a los infractores torciéndoles el cuello como a los gansos, prometiendo un final doloroso. Una de esas maldiciones se puede encontrar en la mastaba de Gentiki y Yeji, donde dice: a quienes entren en esta tumba con intenciones impuras, los tomaré del cuello como a un ave y llenaré sus corazones de miedo. En la cantera de granito cerca de Asuán hay un enorme obelisco inacabado de casi 42 metros y unas 1200 toneladas. Los antiguos maestros ya habían nivelado los lados. Solo faltaba cortar la losa y llevarla al Nilo, pero una grieta hizo que abandonaran el trabajo. Las marcas de herramientas se ven claramente, largas ranuras como hechas por un cortador moderno, y pequeñas cavidades redondas de golpes en la roca. Los amantes de los misterios creen que solo una sierra con diamante o un rayo de energía desconocida lograría un corte tan liso. Esto indica que los constructores del templo tenían una técnica perdida con la Atlántida, pero los arqueólogos explican que los egipcios usaban masas esféricas de dolerita. Tras miles de golpes, la dolerita incrustaba cuarzo en el granito y dejaba una ranura. Luego ponían cuñas de madera y las mojaban. La madera hinchada se expandía y desprendía la capa. Las ligeras vibraciones formaban líneas rectas, parecidas al trabajo de un cincel moderno. Con 100 canteros, el bloque se liberaba en meses, pero una grieta lo inutilizó y el proyecto se detuvo. Hoy la construcción inconclusa es como un museo donde quedaron congeladas las ambiciones de los faraones y las tecnologías de la Edad de Bronce. Algunos ven en él evidencia de un conocimiento perdido, otros lo consideran un manual de ingeniería antigua, pero ambas perspectivas coinciden en una cosa: para mover semejante mole no se necesitaba un milagro, sino un cálculo preciso y una paciencia sobrehumana. Almacén de grano en el oasis de Fayum. Lejos del Nilo, arqueólogos hallaron restos de la cultura Fayum A, que vivió entre 5400 y 4400 a.C. No hay grandes asentamientos ni construcciones monumentales, pero destacan los grandes almacenes de grano en las excavaciones. Son fosas profundas donde se guardaban restos de cebada y escanda, almacenando grandes cantidades de grano por largos periodos. Estas reservas no se explican por una recolección ocasional de plantas silvestres. Cerca hay hoces de piedra incrustadas en madera o hueso. Estas herramientas están diseñadas para un uso regular y reutilización, no para experimentos de una sola vez. Fayum A muestra los tipos desde otro ángulo. Aquí no hay rastros de poder, ni entierros de élite o centros rituales, pero sí se comprende el ciclo del tiempo y la importancia de planear. Las personas cultivaban, recolectaban y almacenaban alimentos para el futuro, siendo una de las primeras formas de economía sostenible en la región, anteriores al Estado. El vestido de Tarkan parece solo un trozo de lino, pero el análisis de radiocarbono muestra que tiene al menos 5000 años, siendo más antiguo que las pirámides de Giza. Fue hallado en 1913 entre textiles funerarios cerca de Tarkan. Solo la restauración moderna mostró los detalles. No es una réplica funeraria, sino una prenda de un guardarropa real. Escote en B, pliegues finos en el corpiño, mangas hasta el codo. En las costuras de las axilas hay manchas oscuras de sal y grasa.
y en las microgrietas de las fibras se esconden granos de arena del Nilo. Todo esto son señales de desgaste. El vestido se usó hasta el final y luego se puso en la tumba como la prenda favorita, para que su dueña se presentara ante los dioses mostrando su estatus. El lino fue tejido a mano con hilos torcidos a la derecha y tejido denso. Tan solo las mangas requerían miles de puntadas muy precisas. Los bordes del dobladillo están remendados con hilo de un tono ligeramente diferente. La costurera reparaba vestidos aferrada a su labor. Este artefacto nos conecta con la vida diaria de los antiguos egipcios. Solemos verlos en oro y piedra, pero esta túnica muestra un lujo más terrenal. La capacidad de hacer ropa cómoda y bonita antes de la ruta de la seda y los telares comerciales. Oro de los Ptolomeos, diadema de más de 2000 años. Se creó en Egipto durante la dinastía tolemaica tras la muerte de Alejandro Magno. Probablemente era de una mujer noble, reina, sacerdotisa o heredera. La joya es de fina lámina de oro. A los lados hay antorchas, símbolo de poder y luz. Al centro, el nudo de Heracles, amuleto grecorromano ligado a protección, curación, buena suerte y parto. En la diadema no aparece como un amuleto, sino como parte del diseño. Está atado justo a la altura de la frente. De la parte inferior cuelgan borlas de oro. Originalmente eran 8, pero se conservaron 5. Al mover la cabeza se balanceaban reflejando la luz. Las incrustaciones de cornalina, granate y perlas solo son visibles de cerca. El adorno no buscaba llamar la atención, sino formar parte de la imagen personal. Estos objetos rara vez sobreviven hasta hoy, y menos en buen estado. La diadema está en el Museo Getty, exhibida con luces puntuales. Incluso tras el vidrio es evidente que es más que un objeto. Estuvo sobre una cabeza y era de una persona, no de una época. Amenhotep III gobernó el antiguo Egipto hace 3400 años durante el apogeo de su poder. Se le considera una de las personas más ricas de la historia. Era venerado como un dios viviente y fue el abuelo de Tutankamón. Ahora podemos ver su verdadero rostro gracias a una reconstrucción científica. Amenhotep III llevó a Egipto a una prosperidad y poder internacional sin precedentes. Se conservan más estatuas suyas que de cualquier otro faraón, pero nunca se había reconstruido su rostro. Un equipo internacional de científicos quiso mostrar cómo era este hombre. Michael Havicht, arqueólogo de la Universidad de Flinders en Australia, indica que Amenhotep III lucía distinto a sus estatuas. Esto indica que los egipcios posteriores a su muerte no sabían cómo lucía realmente. Su rostro reconstruido muestra la tranquilidad de quien promovía la paz y vivió en tiempos prósperos. Las investigaciones revelaron que el faraón era obeso, enfermizo, poco activo, tenía problemas dentales, casi calvo y solo medía 156 centímetros, siendo de los faraones más bajos. César Moraes, experto brasileño en gráficos, reconstruyó digitalmente el cráneo de Amenhotep III. Se usaron datos de donantes vivos para definir tamaño y posición de nariz, orejas, ojos y labios, además de información histórica sobre su complexión robusta. Esta es la primera imagen realista del rostro de Amenhotep III, que incluye no solo la cara, sino también la vestimenta con accesorios. Amenhotep III murió entre los 40 y 50 años, dejando a su sucesor un país en su máximo poder y riqueza. En cartas diplomáticas, gobernantes extranjeros pedían a Egipto oro, creyendo que era tan abundante como la arena. Se cree que la momia de Amenhotep III pudo estar cubierta de pan de oro, pareciendo una estatua de Dios. Se dice que el faraón admiraba mucho a las mujeres y traía cientos de extranjeras para su harén. Tras la muerte de Amenhotep III, su hijo Amenhotep IV se llamó Akenatón y fundó el culto al dios Sol Atón. Sin embargo, su hijo Tutanjatón restauró el culto a Amón y cambió su nombre a Tutankamón. Fue uno de los faraones más famosos por el hallazgo de su tumba en 1922. La tumba de Amenhotep en el Valle de los Reyes en Egipto está rodeada de leyendas oscuras sobre su maldición. En las paredes de la tumba está grabada una inscripción siniestra que advierte sobre terribles consecuencias para aquellos que se atrevan a perturbar el descanso eterno del faraón. La maldición dice que cualquier saqueador perderá sus riquezas, morirá en el mar, arderá, no tendrá descendencia, no será sepultado y morirá de hambre. También se amenaza con destruir los huesos del infractor, anunciando un destino terrible tras la muerte. Y esto es solo parte de las predicciones aterradoras. Quienes molesten al faraón enfrentarán más horrores. Sin embargo,
No hay muertes registradas oficialmente por estas maldiciones. ¿Te animarías a visitar esta tumba? Comenta abajo del video. Sarcófago egipcio y los Simpson. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único, un sarcófago de 3.500 años de antigüedad con la imagen de Marge Simpson del popular dibujo animado moderno. En la tapa del sarcófago aparece una mujer de piel amarilla, vestido verde y corona azul similar al peinado de Marge. Pero en realidad, el sarcófago pertenece al Reino Nuevo y representa a la diosa Nut. La tumba era de una joven de 16 años cuyos padres, aunque con pocos recursos, hicieron todo por darle un entierro digno. Sobre esa coincidencia hay dos opciones. O los egipcios predijeron a los Simpson, o Matt Groening sabe secretos de culturas antiguas. También se encontraron en la tumba amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera. Los sarcófagos del Reino Nuevo solían tener tallados y pinturas de los difuntos, deidades y escenas del libro de los muertos. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que la coincidencia fue tan realista? Escribe tu opinión en los comentarios. La espada de Ramsés, noroeste de Egipto. Sitio arqueológico de Tel el Abyad en la costa. En estas excavaciones se halló una espada de bronce con el nombre de Ramsés II el faraón, que gobernó más de 60 años en el siglo XIII a.C. Las armas firmadas son poco comunes, por lo que este hallazgo fue clave. La capa donde estaba la hoja se vincula con actividad militar en la costa. Arqueólogos analizan si fue un arma de guarnición, trofeo de batalla o rastro de enfrentamientos con los pueblos del mar. No hay respuesta definitiva a esta hipótesis. Se están haciendo análisis y el contexto se apoya con otros hallazgos, como 2 bloques de piedra caliza con inscripciones encontrados cerca. Se repite el nombre de Ramsés II y se menciona a un funcionario bey. También se halló una vaca entera como ofrenda. Cerca de ahí, huesos de vaca quemados junto a hornos. Estas ofrendas suelen asociarse con fuerza, abundancia y protección divina. También se recolectaron escarabeos. En uno se lee Amón, Señor del Cielo, en un fragmento de anillo de bronce Amón Jarachti. También hay cuentas con incrustaciones de piedras semipreciosas. Aunque la espada no estuvo en batalla, relaciona a un gobernante concreto con una costa concreta. Si se confirman los vínculos con las guerras costeras, sería un artefacto directo de la lucha egipcia por controlar el mar. Torres egipcias. Cuando se habla de las casas de los antiguos egipcios, la mayoría imagina chozas bajas hechas de ladrillos de adobe. Las excavaciones en Emet, Delta Norte, cambian esa imagen. Arqueólogos hallaron un barrio del período tardío con una calle de casas tipo torre de 4 o 5 pisos, formando una pared junto al camino procesional al templo de Wadiet. La altura se estima en 12 a 15 metros, lo que para el siglo VII a.C. equivale a un edificio moderno de 5 pisos. Los niveles inferiores están llenos de silos de grano y cubas de cerveza. Más arriba hay habitaciones residenciales con chimeneas estrechas. Más arriba aún, hay terrazas cubiertas donde se han conservado huesos de dátiles y cistros de bronce de la diosa Hathor. Por las noches cenaban y hacían rituales con música. A 5 pasos de las puertas hay un paseo de piedra caliza hacia el templo de Wadiet. Las losas están tan pulidas que incluso hoy reflejan el sol del atardecer. Las columnas de culto siguen donde los maestros del siglo VII a.C. las pusieron, como un mini Memphis en la provincia. Edificios altos y densos, un mercado, un templo y una vía sagrada. Todo en un solo barrio estrecho. 3 capas de reparación en la mampostería muestran que las torres existieron al menos durante siglo y medio. En las fachadas aún hay relieves de Harpócrates y Ushaptis de losa verde, mostrando cómo religión y vida cotidiana compartían muro. Imad destruye el viejo estereotipo sobre las construcciones de un solo piso y ovnis. Hace miles de años los egipcios miraban al cielo y, según los textos, no veían solo estrellas allí. Un papiro atribuido a Tutmosis describe un incidente extraño. Un disco de fuego apareció en el aire, emitió luz, quedó inmóvil y luego ascendió. Este texto, encontrado en el archivo del templo, durante mucho tiempo se consideró una alegoría, hasta que fue comparado con las descripciones modernas de ovnis. En algunas tumbas había símbolos ajenos a la mitología, objetos redondos con rayos, figuras flotando en el aire y cápsulas extrañas sobre las que se inclinan sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están cerca como parte de la vida o del miedo. Los egipcios creían que el conocimiento venía literalmente del cielo. Tot, dios de la sabiduría, bajó como ibis, aunque muchos textos lo describen brillando desde una barca celestial. Osiris llegó en un rayo. Neteru, traducido como dioses, significa literalmente los que vinieron.
¿Es coincidencia o recuerdo de algo pasado? Si estas coincidencias no son solo fantasías, Egipto pudo no ser una civilización aislada, sino un faro para quienes vinieron de fuera o quienes algún día debían regresar. Estamos acostumbrados a considerar a Egipto como el principio, pero tal vez sea al revés, el final. La culminación de algo grande, olvidado, que quedó sepultado bajo las capas del tiempo. Si eso es cierto, la historia empieza con quienes ni nombre dejaron, y lo que hoy vemos es solo lo que ellos nos dejaron descubrir. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego.